Bien. Ahora creo que se voy a poder compartir pantalla. A ver, un momento. Un momento. Bien, ahora sí. Ok. ¿Se está compartiendo el PowerPoint que tengo aquí? ¿Lo ven? Este, ¿Se ve lo que tengo acá en la computadora? El PowerPoint que tengo en la computadora. A ver, por qué me está diciendo por el chat. Bien, perfecto. Bueno, veamos lo siguiente. Ya, con razón. Me dicen que apagaron el audio. Bueno, fíjense acá. Vamos a empezar. Vamos a ir haciendo de la ficha algunos de los problemas que aparecen allí. Déjenme dividir esto en dos partes. Entonces tenemos este primer problema que me dice, si la base de un rectángulo aumenta en un 10% y el área no varía, es porque la altura disminuye en tanto porcentaje. En este tipo de problemas, para no estar complicándose llamándole que si variable X y Y a la altura y la base, para que la cuestión sea más fácil, la idea es, como me están diciendo que la base de un rectángulo aumenta en 10% y el área no varía, yo me puedo fabricar, porque esto va a funcionar, un rectángulo con las medidas que yo quiero. Y en base a eso, le calculo el resto de la medida. Entonces me están diciendo que la base de un rectángulo aumenta un 10% y yo lo que quiero saber es en cuánto porcentaje la altura disminuye. Entonces, lo mejor que nosotros podemos hacer es decir, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a fabricar un rectángulo, digamos, el rectángulo original. Y como yo lo que quiero ver es el tema de la altura, bueno, vamos a suponer que yo le pongo que la altura vale 100. ¿Por qué le voy a poner la altura vale 100? Porque yo cuando calcule después la altura y me dé 90, ya yo sé que disminuyó 10%. Ese viene siendo la idea. Entonces, la altura vale 100 y vamos a suponer que yo le pongo a esto 20. Le estoy colocando un número cualquiera con la intención de que cuando yo le calcule lo que aumente la base en un 10%, sea fácil de calcular. Entonces, ¿cuál sería el área de este rectángulo? Sería base por altura 20 por 100. Entonces estamos hablando que sería de 2000. Bien, ese es el rectángulo original. Ahora, el nuevo rectángulo, resulta que en el nuevo rectángulo me dicen que la base aumenta un 10%. A ver si me dicen allí cuál sería el, cuál sería el 10% de 20. A ver, el 10% de 20 sería 10% de 20 sería 2. Entonces, si está aumentando un 10%, ahora esto sería 22. Pero me dicen que el área no varía, es decir, el área sigue valiendo 2000, sigue valiendo 2000. Obviamente, para que eso ocurra, la altura tiene que ser otra. Vamos a llamarlo X. Entonces, ¿qué tengo que ver yo? Yo tengo que ver que el área, que la calcularía base por altura, 22 por X, tiene que ser igual ¿a cuánto? Tiene que ser igual a 2000. Luego, entonces, despejo calculando X, que sería 2000 dividido entre 22.
Y bueno, y nos va a tocar aquí hacer la división. Entonces, bueno, no puedo bajar el 20, tendría que bajar 200 y tocaría a 9, no toca, porque sería 180, se va a pasar. Toca a 8, entonces 22 por 8, a ver, sería 16, 6, 7, sería 176, sobraría 24, no, entonces sí toca a 9. Pensé yo que no tocaba a 9, pero se toca a 9. Entonces toca a 9. Aquí tenemos 18, 8, 9, 198. Entonces, si toca 198, ¿cuánto sobra? Sobra 2. Ahora, bajo el 20, ¿y cuánto tendría? Tendría 20 entre 22, no se podría, ¿cierto? O sea, tendría que tocar aquí a 0. Y, ya, veamos. Rectifiquemos la cuenta. 20 por 100 es 2000. A ver, la base aumentó. Lo que pasa es que estoy viendo que me está dando 80 y algo. Ah, no, no era 80, era 9, ¿no? Ahí está, 9, ahí está, 9. Tocaba 9. Entonces, el 20 toca 0 y ya viene la parte decimal. Le agregamos esto y aquí sería, ya sabemos, 90,9. Entonces, esa sería la medida, 90,9. Pero estamos hablando que va a partir de ¿cuánto? De 100. Porque el detalle está que cuando colocamos 99 vuelve a cobrar un 2, entonces se sigue repitiendo el 9. Entonces 90,9 es la altura final. ¿Y qué tenemos que ver? ¿Cuánto disminuyó? Entonces, ¿cuánto fue la disminución? La disminución fue que partió de un 100, que por eso que colocamos el 100 para que directamente me dé como porcentaje, menos 90,9. ¿Y cuánto da esto? 9,1%. Entonces estaríamos hablando que por redondeo, ahí está, sería esta cantidad, 9,09. Sería entonces la respuesta B. Si tienen alguna pregunta, no sé si André, en este caso, si alguno de los que está presencial tiene alguna duda, te levanta la mano, tú le activas el audio. Sí, profe. Ah, bien, bien, perfecto. Bueno, mientras termine ahí de apuntar, vamos a hacer otro ejercicio. Ya, vamos a hacer otro ejercicio que también tiene que ver con esto de los porcentajes de figuras geométricas. Entonces vamos con este ejercicio número 4. Bueno, fíjense aquí que tenemos esto. Si la longitud de una circunferencia aumenta un 40%, ¿qué ocurre con el área del círculo? Entonces, veamos lo siguiente. El punto de partida, lo que queremos saber es el tema de la circunferencia. Entonces, vamos a ver que tenemos en este caso un círculo. Tenemos que asumir que vale cierto radio, que ahorita vamos a decidir qué le colocamos para que sea conveniente. Este sería el círculo de radio R. Y cuando nosotros nos hablamos, me dicen la longitud de la circunferencia es el perímetro.
Y el perímetro de la circunferencia, ¿cómo se calcularía? Se calcularía 2pi por el radio. Entonces, lo que queremos saber es qué va a pasar con el área del círculo si la longitud aumenta un 40%. Eso es lo que básicamente vamos a ver. Lo ideal sería tratar de ver si el área del círculo lo podemos acomodar a 100, pero como tenemos esta fórmula de 2pi con el número r, no resulta tan sencillo. Lo que sí vamos a elegir es buscar una manera que la longitud de la circunferencia sea fácil de calcular. Entonces, ¿qué le vamos a hacer a la longitud de la circunferencia? Vamos a ponerle que r vale 10. Si r vale 10, entonces vamos a ver primero, originalmente, cómo es el área y cómo es la longitud. Entonces, este sería lo original. La longitud sería 2pi por r, o sea, sería 20pi. Ese sería la longitud. Y el área, viste que es pi por radio al cuadrado. O sea que sería 100pi. Bueno, me gusta ese número que hayamos cuadrado, es con el 100. Ok, ahora, ¿qué le pasa a esta circunferencia? Me dicen, ¿qué le ocurriría si la longitud aumenta un 20%? Entonces, L aumenta 20%. Pero no, ¿cuánto es? 40%. Ajá, aumenta 40%. Entonces, ¿cuál es el 40% de 20pi? Ahí simplemente es calcularle el 40% a 20, lo multiplicamos por pi. Entonces, el 10% es 2, el 40% sería 8, o sea que sería 8pi. Quiere decir que la nueva longitud es ¿cuánto? La nueva longitud es 8pi más los 20pi sería 28pi. Pero sabemos que la longitud es 2pi por r. Simplificamos pi. ¿Y qué le pasó al radio? Ahora el radio es 14 al dividir 28 entre 2. Entonces el nuevo radio es 14. Tiene lógica porque si aumenta el perímetro es porque se hizo más grande la circunferencia. Y calculamos, vamos a colocar aquí Rn de radio nuevo. Entonces el área nueva, ¿cuál sería? Sería pi por radio al cuadrado, 14 al cuadrado. Y bueno, o sea, vamos a sacar la cuenta cuánto sería 14 al cuadrado. 4 por 4, 16, 1, 5, 26. Sería 14, sería 6, 9. Entonces sería 196 pi. Ahora, comparen el área vieja de 100 pi con el área nueva de 196 pi. ¿Cuál fue el aumento porcentual? ¿Cuánto sería? El pi no juega ningún papel, o sea, el pi es como que si fuese 100 metros, 100 metros cuadrados, por decirles algo. Tienen que fijarse en los numeritos, de 100 a pasar a 196. Como la base inicial es 100 y llegó a 96, quiere decir que el aumento fue de 96 pi. Y esto representa un 96% de aumento. Entonces sería la clave E. Aquí la cuestión está en este tipo de problemas, cuando vean que yo lo que traté es, por ejemplo, me piden qué le pasa, en qué porcentaje
aumenta o disminuye la altura, yo tengo que buscar que la altura sea 100. Si me dicen en qué porcentaje aumenta o disminuye el área, yo tengo que tratar que sea 100. Porque si no lo hago, después entonces voy a tener que calcular como fórmula qué porcentaje representa un número respecto a otro. Entonces como que un cálculo adicional. Bien, si tienen alguna pregunta, los que están virtuales me dicen por el chat, los que están presenciales pueden levantar la mano y entonces les habilitan el audio. Bien, bueno, vamos aquí a colocar otro. A ver cuál es el otro. Ujú. Bien, vamos a hacer este. Bien, vamos a hacer estos dos problemas de promedio. Bien, veamos. Ya, también tengo que estar pendiente del teléfono por si acaso me están avisando. Ok, perfecto. Sí, por si acaso André por aquí por el teléfono me comenta si hay alguna duda o pregunta. Bueno, veamos lo siguiente. Me dicen ahora, en un aula de 50 alumnos, la nota promedio de los desaprobados es 9, la nota de los aprobados es 14 y la de todo el salón fue de 61/5. ¿Cuántos alumnos aprobaron en dicha aula? Vean lo siguiente. En este tipo de problemas de promedio, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aunque te están diciendo que la nota promedio de los desaprobados es 9, porque dice nota promedio de los desaprobados es 9, no significa, o sea, realmente no sabemos cuánto sacó cada desaprobado, sino que fue un promedio de 9. Pero ¿qué significa que algo sea un promedio? Significa que si los números, imagínate que son, no sé, kilos no sé, de palta. Entonces, si el que tiene menos kilos de palta le da al que tiene más, al final todos quedan con una misma cantidad. Y ese número es el promedio. Por eso es que yo voy a asumir que todos los desaprobados, supuestamente, tienen 9, pero no es así, pero igualmente funciona. Entonces, yo hago la siguiente tabla. Yo voy a colocar acá. Necesito colocar aprobado. Esto lo voy a trabajar esto es como que si fuese un problema de mezcla. ¿Ya ustedes vieron problemas de mezcla o no? Entonces, a ver. Bueno, entonces fíjense aquí. Tengo aprobado. Yo le voy a colocar la nota y acá la cantidad de alumnos. Entonces, la nota de los aprobados me dicen que es 14. Bueno, le pongo 14 a los aprobados. No sé la cantidad. Y la nota promedio de los desaprobados es 9. Vamos a ponerle aquí 9. Ahora, ¿qué le coloco en cantidad? Como sé que son 50 alumnos, yo me voy a manejar por lo siguiente. Mi incógnita es los alumnos que aprobaron dicha aula. Bueno, vamos a colocarle X a la cantidad de alumnos aprobados para que ya me quede directamente con lo que yo quiero calcular. Entonces, los desaprobados
los desaprobados serían 50 menos X. Bueno, ¿y cómo se calcula el promedio? El promedio, porque en este caso queremos saber el promedio. El promedio se va a calcular. Esto viene siendo la nota esto representa lo que se llama la frecuencia. Y este sería la nota como el valor de X sub I. Y hay una fórmula que el promedio es la suma de cada valor de X por la cantidad de veces que aparece dividido entre el total de datos. Básicamente con esto que vamos a trabajar. Entonces, ¿qué hacemos acá? Nota que es 14, que se repitió X veces, multiplicamos por X, más 9 por 50 menos X, todo esto dividido entre 50 y me da 61 quintos. Bueno, lo que vamos a resolver la ecuación. Entonces, aquí en el denominador me está quedando 14X. Aquí con el 9 hago distributiva, 9 por 50 más 450 menos 9X. Y cuando este 50 pasa acá a 61 quintos, resulta que me va a quedar 50 entre 5 es 10 y por 6 me da 610. Luego acá tengo 14X menos 9X serían 5X. El 450 va a pasar aquí a restar. Y entonces me va a quedar que X va a ser igual. Resto 610 menos 450. Tendría 50 hasta 500, 150. Sería 160. Dividido entre 5. Bueno, saco la cuenta cuánto daría entre 5. Aquí daría 3 por 5, 15. Llevo una, 10. Y sería entonces 32. A ver, ¿por qué no 32? Pero ese número no está en la clave. Vamos a hacer una comprobación. Vamos a rectificar cómo fueron las restas. 14X menos 9X es 5X. 61 entre 5 por 50. 50 entre 5 es 10. 610. 610 menos 450. Sería 50 hasta 500. 150. 100 más para llegar a 600. Sería 160. 3 por 5, 15. 1. 10. 2 por 5, 10. Sería 32. Bueno, esa es la respuesta. 32. No aparece en la clave. Si quisiéramos comprobarlo, vamos a hacer la prueba. Vamos a multiplicar. Vamos a calcular el promedio. 14 por 32 más 9 por los desaprobados. Si son 32, sería por 18. Dividido entre 50. Bueno, voy rápidamente a hacer aquí la comprobación para ver si es un problema de clave. 14 por 32 más 9 por 18 dividido entre 50. Y sí, me da 12,2, que es el resultado de dividir 61 entre 5. Sí, es 32, no estaba en las claves. Entonces, esa sería la respuesta. X sería 32. Bien, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Bien, vamos entonces ahora con el siguiente. Me dice, se calcula el promedio aritmético de 20 números. Y se observa que si a 15 de estos números se le aumentan 7 unidades a cada uno,
y al resto se le disminuyen 5 unidades a cada uno, el nuevo promedio es 23. Entonces me están pidiendo calcular el promedio original. Ok, entonces vean acá lo siguiente. En este caso, no me están diciendo hay tantos números cuyo promedio vale tanto, sino que se está calculando el promedio aritmético de 20 números. Entonces, vamos a no a trabajar con esta fórmula de promedio, sino a trabajar con la fórmula de promedio cuando tenemos que los datos no están agrupados. Entonces, en la fórmula de promedio, cuando los datos no están agrupados, es la sumatoria de todos los datos dividido entre el número de datos. Entonces, quiere decir que yo aquí voy a sumar x1 más x2, así sucesivamente, hasta llegar a x15, porque yo quiero llegar hasta x15, porque me dice que a 15 de estos números se le aumentan 7 unidades. Y al resto, que sería desde x20, perdón, desde x20 no, desde x16 hasta x20, todo eso se va a dividir entre 20. Esa sería la fórmula original. Entonces, yo voy a llamar, para propósitos prácticos, le voy a llamar a esto S15 para referirme como la suma de los 15 primeros números o de los 15 números que le va a pasar que van a aumentar en 7. Y a este lo voy a llamar S5. Entonces, me dicen que si esto ocurre, el nuevo promedio es 23. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar aquí nuevo promedio. Entonces, yo lo que sé en el nuevo promedio es que la suma de todos los 20 números dividido entre 20, ¿cuánto da eso? Me da 23. Porque dice, el nuevo promedio es 23. Quiere decir que la suma de los 20 números, después que se les hicieron las transformaciones que se le hicieron, sería 23 por 20. Eso me da 460. Pero yo necesito calcular la suma original. O sea, esta es la nueva suma, 460. Entonces, la suma original, ¿cuál sería la suma original? Bueno, a los 460 yo le tengo que restar las 7 unidades que se le aumentó a cada uno de los 15 primeros números. Porque vean, yo lo que quiero es como que rescatar lo que había antes. O sea, después que a 15 números cada uno aumentó 7 y, y a otro se le disminuyó 5, yo lo que tengo que rescatar es qué era lo que había antes. Entonces, como yo tengo que a unos números se le aumentó 7, yo ahora se los tengo que restar. 7 por 15. Pero a 5 números yo le resté 5 unidades. Ahora yo lo tengo que restablecer y tengo que sumar 5 unidades en 5 números. Entonces, bueno, ahí tendría entonces 460 menos 7 por 15 sería 105 más 25. Y bueno, tendría aquí 485 menos 105 y sería 380. Y el promedio original
que es lo que me estaban pidiendo, es la suma, que serían los 380, entre los 20 números. Y aquí está, 38 entre 2 sería 19. Ese era entonces el promedio original. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda por acá? Bien, díganme si tienen alguna pregunta. ¿No? Bueno, vamos entonces aquí a ver en la ficha. Bueno, ¿puedo pasar a la siguiente pizarra? Ok. Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente. Ok, entonces vamos aquí a hacer lo siguiente. Vamos a hacer este problema número 11. Vamos a trabajar con problemas de regla de 3. Bueno, veamos acá. Si 5 carpinteros fabrican 40 carpetas en 12 días, ¿en cuántos días 2 carpinteros fabricarán 60 carpetas? Entonces, bueno, ¿qué vamos a ver aquí? Tenemos varias variables: carpinteros, número de carpetas y número de días. Entonces vamos a poner aquí carpintero, carpetas y número de días. Entonces, inicialmente tengo 5 carpinteros, hacen 40 carpetas y lo hacen en 12 días. Vamos a colocar la otra información. ¿En cuántos días? 2 carpinteros. Bueno, se supone que todos tienen más o menos el mismo rendimiento. Van a fabricar 60 carpetas en X días. Vamos a ver cómo son las relaciones entre ambos. Entonces, por ejemplo, mientras más carpinteros, a ver, por aquí, a ver, ejercicio. Sí, sí, luego vamos a hacer el 10. Bien. Que por acá me están preguntando por el 10. Bueno, veamos entonces aquí lo siguiente. Tengo carpintero y carpeta. Entonces, tenemos que fijarnos. Mientras más carpinteros yo tenga en un día en particular, puedo fabricar más carpetas. O sea que es una relación directamente proporcional. Y aquí yo tengo que ver, ¿y cómo se relaciona carpetas con días? Bueno, mientras más días de trabajo yo tenga, puedo fabricar más carpetas. O mientras más carpetas yo fabrique, porque necesito más días.
entonces es una relación directamente proporcional. Entonces vamos a ver. Cuando es relación directamente proporcional, multiplico aquí en aspa 5 por 60 por 12. Y por este lado tengo 2 por 40 con X. Entonces, voy a tener 5 por 60. Perdón, quiero colocar primero la que tenga X simplemente para que la X me quede a la izquierda. Entonces voy a escribir 2 por 40 por X. Y eso va a ser igual a 5 por 60 por 12. Y bueno, vamos a simplificar algunas cosas. Esto 10 entre 10. Entonces por aquí me va a quedar que X va a ser igual a 5 por 6 por 12 entre 2 por 4. Entonces aquí tengo que 6 con 12 simplifica. Este tiene la mitad de 6 entre 2 es 3. Y 12 entre 4 sería 3. Ya haciendo de una vez la división. Entonces, ¿qué me estaría quedando? 3 por 3, 9, sería 45. Entonces, sería 45 días los que necesitan los dos carpinteros para fabricar esas 60 carpetas que aparecen allí. Bueno, vamos a ver entonces ahora el siguiente problema. 3 obreros trabajando 8 horas diarias durante 12 días han hecho 24 horas de zanja. ¿Cuántos hombres se necesitan para hacer 32 metros de zanja en 4 días trabajando 6 horas diarias? Entonces, tengo varias variables. Los días, las horas, los obreros y los metros de zanja, que sería el trabajo como tal. Entonces vamos a colocar aquí obrero cuántos días, cuántas horas por día y la zanja en cuanto a los metros. ¿Cuántos metros de zanja? Entonces tengo acá 3 obreros trabajando 8, no, ¿cómo es la cosa? Trabajando 3 obreros trabajando 12 días, 8 horas diarias, hicieron 24 metros de zanja. Luego tenemos cuántos hombres, o sea, esa sería la incógnita, se necesitan para hacer 32 metros de zanja durante 4 días, trabajando 6 horas diarias. Bueno, vamos a ver entonces ahora la, las relaciones que existen entre cada variable. Entonces veamos, obreros con días. Mientras más obreros yo tenga, necesito menos días. Es decir, es una relación inversamente proporcional. Luego, ¿cómo relaciono días con horas? Cuando tú veas que días con hora como que no te cuadra, hazlo al revés. Entonces, velo de esta manera. Mientras más horas trabajes al día, menos días vas a necesitar. Entonces, es una relación inversamente proporcional. Y luego, horas con días. Mientras más zanja tengas que hacer, más horas necesitas.
Entonces es una relación directamente proporcional. Entonces veamos acá. Obrero, multiplico por día, día aquí por hora, y aquí multiplico en diagonal. Y de este lado me está quedando x por 4, 4 por 6, 6 por 24. Entonces vamos a establecer la relación. Quiere decir que x por 4 por 6 por 24 va a ser igual a 3 por 12 por 8 por 32. Y yo lo que voy a hacer, vamos a hacer el despegue, entonces va a quedar que x va a ser igual a 3 por 12 por 8 por 32 entre 4 por 6 por 24. Entonces, bueno, vamos a ver las cosas que puedo ir simplificando de una vez. Por ejemplo, 12 entre 6 es 2. Oye, perdón. 12 entre 6 es 2. O sea que aquí me queda el 2, bueno, y aquí el 6 me queda el 1. 8 entre 4, pero vamos a hacer una cosa para que sea más fácil ver la cuenta. O sea, que hay varias maneras que yo puedo simplificar. Pero aquí a mí se me ocurre en este momento hacer esta otra, la otra también es válida. 24 entre 8 es 3. Claro, dividiendo al revés. Entonces aquí me queda 3 y aquí me queda 1. Y 32 entre 4 es 8. Entonces aquí me queda 8 y aquí me queda 1. O sea, 32 entre 4 es 8. Entonces, ¿qué me está quedando? Está quedando 3 por 2 por 1, no lo voy a anotar, por 8, entre 1 por 1, por 3. Entonces queda al final 16. Por cierto, ¿dónde están las claves que no las anoté? Ah, cuando pegué. Ah, pues estaba en la otra página. Aquí está. Las claves de este problema. Ahí está. Entonces tenemos que daba 16. Ahí está. Esos son 16 obreros que se necesitan para hacer eso. Yo quiero aprovechar acá porque en este tipo de problemas es común que pasen cosas como esta. Por ejemplo, vamos a suponer que no era zanja, que era de repente que tenían que hacer una, suponte que tenían que hacer un piso, o sea, un piso de concreto circular, tipo como una plataforma. Y suponte que te hubiesen dado de datos los metros de radio. Entonces, donde va ahí zanja, no puedes colocar metros. ¿Por qué? Porque si vas a hacer algo de una plataforma circular o si es que vas a hacer un terreno que bajará a la tierra y es circular, entonces lo que determina el trabajo no es la longitud, es el área. Entonces, ahí en vez de zanja metro, tendría que estar el área. Tienen que tener mucho cuidado con eso porque a veces hay problemas donde los colocan. Bien, vamos entonces a ver el problema número 10.
calcular la media diferencia. Bueno, vamos entonces aquí a hacer el siguiente problema, el problema número 10. Bueno, vean lo siguiente. Me están diciendo que A medio es igual a B tercio, igual a C sobre 5, D sobre 7, igual acá. Me dan otro dato de que, bueno, ¿cuánto vale A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado más D cuadrado? Y me dicen calcular la media diferencia de B y D. Media diferencia, o sea, la diferencia de la resta, la media sería, bueno, dividir entre 2. Bueno, entonces, ¿qué necesito saber? ¿Cuánto vale A, B, C y D? Pero fíjense que aquí me están dando varias igualdades con una proporción. Entonces, yo, yo tengo acá que A entre 2 es igual acá. O sea, A entre 2 es igual acá. Y por lo tanto, haciendo despeje, me va a quedar que A vale 2K. De la misma manera, si dices, por ejemplo, B sobre 3, te da K. Y por lo tanto, B vale 3K. Y haciendo algo parecido, vamos a tener que C vale 5K y que D vale 7K. Ok, esto lo reemplazo en la condición que me dan, que están elevados al cuadrado, consigo con eso una ecuación donde tenga K y luego, bueno, con ese valor de K ya tengo lo que valen B y D, que es lo que me interesa. Entonces aquí sería más C, que sería 5K elevado al cuadrado más 7K elevado al cuadrado, y eso da 348. Entonces me va a quedar 4K cuadrado más 9K cuadrado más 25K cuadrado más 49K cuadrado igual a 348. Y bueno, vamos a tener que sumar todo esto. 4 más 9 sería 13, con 25, con 49, 8, 17, llevo una, 3, 7, 87. Entonces me da 87K cuadrado vale 348. Dividimos entre 87 para calcular cuánto vale K cuadrado. Entonces K cuadrado sería 348 entre 87 y tocaría a cuánto. Creo que toca 4. O sea, aquí en el tanteo yo lo que estoy buscando es un número que multiplicado por 7 termina en 8. Entonces a mí se me vino el 4. Y creo que sí es 4, claro, porque sería 4 por 80, 320, más 28, sí, toca a 4. Entonces quiere decir que acá vale 2. Si acá vale 2, entonces quiere decir que B vale, ¿cuánto era B? 3K. Entonces sería 3 por 2 sería 6. Y D vale 7K. 7 por 2, 14. Entonces, la diferencia sería, dice la media diferencia. Bueno, la diferencia sería 14 menos 6, 8. Que es lo que está en la clave. Ahora, yo no sé si, a ver, déjeme ver aquí una cosa. Si es que es un error de tipeo lo de media diferencia a ver, media diferencia.
A ver, quiero aquí ver aquí una cosa. Claro, porque me dicen calcular la media diferencia de esos dos números. Esta es la diferencia, pero me piden la media diferencia, ¿no? Entonces, la media diferencia es esto. ¿Cuál sería la media diferencia? 14 menos x es igual a x menos 6. Entonces, lo que queremos es saber ese valor de x. Entonces, ¿qué me quedaría por despeje? 14 más 6 es igual a x más x. 20 es igual a 2x y por lo tanto x es igual a 10. Entonces, esa es la media diferencia. Si fuese la diferencia, sería d menos b, que vale 8. Pero me piden la media diferencia. Bien. ¿Aquí alguna pregunta, alguna duda? Bueno, vamos a... bien, vamos entonces a ver. Bien, vamos a seguir viendo la ficha. ¿Qué más problemas tenemos por acá? Ok. Bien, aquí entramos a este tema de probabilidades. Bueno, tenemos acá, a lanzar dos dados comunes, uno rojo y uno azul, hay la probabilidad de que los dos números obtenidos sumen 7. Aquí lo que tienen que tener presente es que los colores es un distractor, porque no influye para nada, porque el resultado que me está diciendo dos dados comunes, o sea, numerados del 1 al 6 y de 6 caras. Y me están hablando de la suma de los números. Nada tiene que ver los colores. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? Tenemos que ver la probabilidad que los dos números sumen 7. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que fijarnos acá? O sea, ¿cuáles son las posibilidades para que la suma de 7? Entonces yo voy a hacer como contabilizar, pero no voy a contabilizar todo. Simplemente como que contabilizar todas las posibilidades. En total van a haber 36 resultados posibles, que son las 36 combinaciones. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que ver? Yo lo que tengo que ver es cuántas combinaciones del total, que son 36, la suma puede dar 7. Entonces, claro, esto si lo hiciéramos así. Bueno, aunque no es necesario que tener que hacer esta tabla tan... Lo importante es que tienes que saber que son 36 posibles. Vamos a ver, casos posibles serían 36. O sea, casos totales. Sería 6 resultados en un dado por 6 resultados en el otro, te da 36. Ahora, vamos a ver las numeraciones. Vamos a ver qué pasa en el lado azul, qué pasa en el lado rojo. La suma tiene que dar 7. Bueno, si en el azul da 1, aquí tiene que dar 6. Si el azul da 2, aquí tiene que haber 5. Si es 3, aquí tiene que haber 4.
hay también posibilidad para el 4, hay para el 5 y hay para el 6. O sea que en total, ¿cuántas posibilidades hay para que dé 7? 6 posibilidades. Entonces, la probabilidad sería 6 entre 36 y cuando simplifica, te daría un sexto. Esa sería entonces la probabilidad. Bien, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda por acá? Bueno, vamos a ver entonces otro problema. También entrando aquí. Ujú. Vamos a hacer aquí. Ya puedo pasar a la otra pizarra. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos entonces a ver el siguiente problema. El problema número 14. Tenemos acá. En cada una de las 3 urnas hay bolillas rojas y bolillas blancas. Bueno, fíjense que vamos a tenerlo por aquí anotado así con un numerito. Aquí tenemos 2 rojas, una blanca, 4 rojas y 3 blancas y 3 rojas y 2 blancas. Entonces me dice, si se extrae una bolilla al azar de cada urna, ¿de cuál de las siguientes urnas es más probable sacar una bolilla roja? Entonces, aquí básicamente lo que hay es que calcular la probabilidad para cada una. Entonces, aquí la probabilidad para sacar una roja es el número de rojas entre total 2/3. O sea, al final este problema se va a convertir en un problema de comparar fracciones. Esta probabilidad, aquí para sacar bolilla roja, es 4 de un total de 7. Y acá la probabilidad sería 3 de un total de 5. Claro, se supone que si ya te conoces algunas fracciones, te puedes más o menos como hacer la idea. Por ejemplo, 3 quintos es 0,6. ¿Por qué? Porque un quinto es 0,2. Esa es como que una fracción que sí o sí hay que saberse. 2/3 es 0,66666 periódico. O sea que aquí va ganando la de 2/3. Y bueno, 4/7 no es tan... Vamos a calcular 4/7. Toca 0. Coloca 40. 6 por 7, 40. No, se pasa 5, algo. Entonces, me están preguntando en cuál de las siguientes urnas es más probable sacar una bolilla roja. Entonces sería de la urna número 1. Esa sería de la urna número 1. Bien, ¿tienen alguna pregunta por acá? Bueno, seguimos viendo.
número 15. Deme un momento para ir guardando esto, porque uno nunca sabe la computadora qué percance puede tener, para que quede este archivo de respaldo. Ah, 16 de octubre. 23. Ujú. Bien, vamos a hacer la siguiente. Bien, tenemos, ajá, tenemos aquí lo siguiente. Se tienen dos urnas A y B. La urna A contiene 3 esferas blancas y 2 azules, y la B tiene 3 esferas blancas y 5 azules. Es decir, tenemos lo siguiente. En la A, 3 blancas y 2 azules. Y en la urna B, tengo 3 blancas y 5 azules. Entonces dice, se elige una urna al azar y de ella se saca una esfera. ¿Cuál es la probabilidad que la esfera extraída sea azul? Entonces, vean lo que va a pasar. Aquí nosotros vamos a hacer lo que es un diagrama de árbol. Inicialmente hay dos posibles resultados, porque primero dice que se elige una urna al azar. O sea que puede ser urna A con una probabilidad de 1/2 o de 0,5. Y acá la B sería también con una probabilidad de 1/2 y de 0,5. No, vamos a colocarlo en fracciones, pero yo creo que en fracciones, como el otro resultado va a estar en fracciones, creo que va a ser al final más conveniente. Entonces, aquí este sería la urna. Vamos a colocarle urna A, urna B. Es la urna. Y ahora viene la bolilla. Y hay varios resultados. Puede ser blanca, puede ser azul, puede ser blanca, puede ser azul. Como me están preguntando la probabilidad que sea azul, yo no me voy a preocupar en calcular probabilidad de B, sino solamente de azul. Entonces, para que sea azul, si elijo la urna A, sería una probabilidad de 2 sobre 5. Y para elegir en la urna una bolilla azul de la segunda urna, la probabilidad es 5 azules de un total de 8. Entonces, esto es como si yo tuviera 4 posibilidades, 4 caminos. ¿Qué me interesa? El camino 2 y el 4. ¿Cuál es la probabilidad aquí? 1/2 por 2/5. Porque en este caso, cuando yo quiera que un evento ocurra y que ocurra el otro simultáneamente, está el efecto multiplicativo. Entonces, aquí simplificamos y me da 1/5. Y acá la probabilidad sería 1/2 por 5 octavos. Entonces, esto me da 5 16, que se lo voy a tener que sumar a 1/5. Pero yo sé que 1/5 es 0,2. Y lo que me interesa es el 5 entre 16.
Entonces, 5 entre 16 toca 0. Toca 0. 0 por 16 es 0. Al 5, 5. Y necesito ahora completar con 0. Entonces sería 50. Sería 3, porque 3 por 16 da 48. Sobra 2, le pongo un 0. 1. Claro, yo me voy a fijar más o menos como en los decimales. Están trabajando como con 4 decimales. Vamos a ver, 1 por 16. Sobre todo porque como se parecen mucho, 51, 52, 50, tengo que ser un poquito más preciso. Entonces, 1 por 16 es 16, sobra 4. Viene 40. Y el siguiente número sería 2, 16, 32, 8. Y yo creo que ya ahí con esto, bueno, aquí sería 80 y aquí tocaría 5. Entonces, la probabilidad que salga azul sería 0,2 más 0,3125. ¿Y esto sería cuánto? 0,5125, que sería la opción D. Bien, ¿tienen alguna pregunta? Bien, denme un minutico, ya vengo con ustedes. Bien, chicos, aquí estoy de vuelta. Bien, vamos entonces a seguir avanzando con la ficha. Vamos a seguir aquí avanzando con la ficha. Y bien, vamos a seguir buscando. Ya, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Se me perdió. Ok, aquí está el documento. Ujú. Bueno, vamos a ver un momento esta pregunta 2. Es una pregunta de lógica. Entonces tenemos 4 alumnas de la pre de Cayetano comentan los resultados de su examen parcial.
Antonia dice, Carolina miente. Gertrudis dice, obtuve el más alto puntaje. Celestina dijo, yo no obtuve el más alto puntaje. Entonces dice, si se sabe que solo una dice la verdad y que solo una de ellas obtuvo el puntaje más alto, o sea, hay una de ellas que obtuvo el puntaje más alto, es lo que se sabe. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Bueno, lo primero que tenemos que ver es, como me están diciendo que solo una dice la verdad, en una primera instancia es como un tanteo para ver a qué nos conduce cada posibilidad. Entonces, vamos a empezar. Yo voy a suponer, o sea, vamos a hacer como que varias suposiciones. Primera suposición. Bueno, vamos a llamarla, ¿son cuántas personas? Ah, son 4. Ajá. Me dice, si se sabe que solo una dice la verdad. Entonces, bueno, vamos a suponer que Antonia dice la verdad. Vamos a ver a qué nos conduce todo, la idea es ver si conduce a una contradicción o no. Entonces, si Antonia dice la verdad, entonces las demás están mintiendo. Entonces, ¿qué dice Gertrudis? Patricia no miente. Si Patricia no miente, es porque Patricia dice la verdad. Porque recuerden que estamos partiendo del hecho que Gertrudis está mintiendo. Entonces quiere decir que si Gertrudis dice Patricia no miente, es porque Patricia dice la verdad. Pero entonces ya habría contradicción. ¿Por qué? ¿Por qué habría contradicción? Porque solamente una de ellas puede decir la verdad. Entonces quiere decir que la de que Antonia no es verdad sería contradictorio. ¿Por qué? Porque entonces, como consecuencia, tendríamos que decir que Patricia dice la verdad, entonces no podría ser porque se contradice. Entonces, esa no puede ser una posibilidad. La siguiente posibilidad, vamos a suponer que Gertrudis sea la que dice la verdad. O sea, vamos a suponer que Gertrudis sea la que dice la verdad. Entonces, ¿qué tenemos como consecuencia? ¿Qué dice Antonia? Carolina miente. Mentira, mentira, ya va. Aquí en la primera idea, aquí en la primera no da así. No le puede. Suponiendo que Antonia sea la que miente, o sea, suponiendo que Antonia sea la que dice la verdad. Entonces dice, Carolina miente. Por cierto, no hay ninguna Carolina. Ok, pero suponiendo que sea que dice la verdad. Las demás van a mentir. Entonces Gertrudis dice, Patricia no miente. Si Patricia no miente y es mentira, es porque Patricia miente o no miente. O sea, decir Patricia no miente es equivalente a decir Patricia dice la verdad. Entonces quiere decir que Patricia miente y no habría contradicción. O sea, cuando nosotros nos vamos a, a la afirmación de Gertrudis, tendríamos que Patricia
miente. Y Patricia dice, obtuve el puntaje más alto, o sea que es mentira. O sea que Patricia no obtuvo puntaje más alto. Y Celestina, que dice, yo no obtuve el puntaje más alto, resulta que ella está mintiendo. Entonces Celestina obtuvo el puntaje más alto. Entonces sería la opción C. ¿Cómo se van descartando opciones? Si se llegan a contradicciones. Por ejemplo, como inicialmente yo había pensado, pero porque no había visto bien la letra, que me estaba dando como resultado que había otra persona que decía la verdad. Y resulta que según la condición del problema, una sola persona dice la verdad. Bueno, vamos, ya saben, si tienen preguntas, los que están allí en el presenciales, por favor, le dicen a su tutora. Y los que están aquí de modo virtual, se pueden comunicar conmigo por el chat. Bien. A ver por acá. Ajá, por aquí me dicen que si podemos hacer el ejercicio 21. Sí, halle A por B. Ah, sí. Claro, halle A por B. Bien, veamos lo siguiente. Vamos a hacer el problema 21. Ujú. Bueno, me dicen hallar A por B si el máximo. Fíjense aquí la pregunta. Hallar A por B si el máximo común divisor de 42A y 6B es 8064. Y si el máximo común divisor de 77A y 11B es 88. Ujú. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tratar primero de hacer el cálculo del mínimo común múltiplo haciendo la descomposición. Entonces, veamos acá. El mínimo común múltiplo de 42A y 6B es equivalente a, entonces yo tengo que buscar descomponer en sus factores primos. Claro, yo no sé si el número A es un número primo, es un número compuesto, tampoco lo sé del número B, pero vamos a descomponer lo que se pueda. Entonces, en el mínimo común múltiplo, el 42 es 7 por 6 y 6 es 3 por 2. O sea, esto sería 7 por 3 por 2. Ahí está, 42. Por A, que no sé cómo se descompone A. Y 6 es 3 por 2 por B. Ok, ¿en qué me tengo que fijar? Que para calcular el mínimo común múltiplo, yo necesito colocar todos los factores elevado al mayor exponente con el que aparezca. Así estén repetidos o no. Entonces yo voy a tener que el 8064 descomponerlo en factores primos. Entonces yo sé que esto tiene mitad, que sería 4032. Sé que esto tiene mitad,
que sería 2000. Si ustedes ven que me equivoco aquí en esta cuenta, por favor me dicen. Vamos a ver. 4032, 2016. Tiene mitad que sería 1008. Tiene mitad que sería 504, ¿no? Tiene mitad que sería 252. Y este tiene mitad que sería 126. Tiene mitad que sería 63. Y tiene tercia que sería 21. Y viste que ya apareció el 21. Y tiene tercia que es 7 y 7, 1. Quiere decir que 8064 es, el 2 aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. 2 a la 7 por 3 a la 2 por 7. Vamos a ver con esa información si hay algo que se podría sacar, o sea, alguna relación. Por ejemplo, acá los dos tienen 2. Entonces, para que haya dado 2 a la 7, es porque A o B es 2 a la 6. Alguno de los dos. O sea, alguno de los dos tiene que ser 2 a la 6. Segundo lugar, como me da 3 al cuadrado, alguno de los dos tiene que tener 3 como factor, como factor primo, pero pueden ser los dos. Entonces digamos que todavía como que no tengo todavía mucha información hasta que no la combine con la del máximo común divisor. Entonces, buscamos máximo común divisor de 77A y 11B. Entonces igual, 77 sería 7 por 11. 7 por 11 por A. Y 11, bueno, 11 es un número primo, aquí sería 11B. Y sería igual a 88, pero 88 es 8 por 11. O sea, tengo el 11 por el 8, que es 2 a la 3. Entonces, aquí es donde vamos a ver. Para calcular el máximo común divisor, yo tengo que colocar los factores primos que sean comunes, o sea, que estén en los dos, elevados al menor exponente con el que aparezca. O sea, quiere decir que A y B no tienen 11 ya. Y claro, aquí está el 11. Y tiene que estar con el menor exponente. Y claro, y pueden tener otros factores primos. Vaya. Ya, vamos a ver aquí una cosa porque. Yo tengo el máximo común divisor. Oh, ya. Ya, vamos a ver qué momento que puedo hacer. ¿Qué puedo saber de A y de B? Y lo que me están preguntando no es exactamente cuánto es A y B, sino cuánto es la multiplicación. Porque probablemente a lo mejor no voy a poder saber individualmente cuánto vale A y B. Entonces, ¿qué hacemos acá? Mm, Bueno, vamos a tratar de ver qué estructura tiene A y B.
Resulta que A y B tienen, si me fijo por el mínimo común múltiplo, yo sé que son los factores primos elevados al menor, elevados al mayor exponente. O sea, o sea, sean comunes o no sean comunes. Entonces, quiere decir que A, yo sé que me va a aparecer como un 2 a la algo. Vamos a ponerle 2 a la A. Lo que pasa es que yo no sé qué exponente tiene A. Me puede aparecer por un 3 a la B, pero yo sé que ese B, lo máximo que puede valer es 1. O sea, lo máximo que puede valer es 1. Vamos a colocar aquí las condiciones. Entonces, yo sé que ese número A va a ser 2 a la A por 3 a la B. Entonces, yo sé que ese B, como aparece aquí como un 3 al cuadrado, este B tiene que ser menor o igual que 1. O sea, puede ser 0 o puede ser 1. No puede haber otra posibilidad. Y el 2 a la A, el A tiene que ser lo máximo 2 a la 6, para que multiplicado por 2 me dé 2 a la 7. O sea que tiene que ser menor o igual que 6. Bien, no puede tener 7, porque ya aquí está el 7. Y ya no puede haber otro factor primo, porque si hubiese otro factor primo que no fuese 2, 3 y 7, habría aparecido en el mínimo común múltiplo. Bien, hacemos lo mismo, el mismo análisis con B. A ver qué pasa. B puede ser igualmente 2 a la... No le voy a colocar A para no repetir la letra, porque no quiere decir que sea la misma. Sería un 2 a la C por un 3 a la D, y pudiese valer 7. Puede valer 7 elevado a la E. Entonces, el C tendría que ser menor o igual que 6. El D tendría que ser menor o igual que 1. Y el E tendría que ser menor o igual que 1. Eso es lo que sabemos por allí. Ok. Entonces, en el máximo común divisor, me sale que es 2 a la 3. ¿Qué significa que sea 2 a la 3? Que es la menor potencia. O sea, si es la menor potencia, fíjense aquí, si es la menor potencia, quiere decir que uno de ellos tiene que ser 2 a la 3. Uno de ellos tiene que ser 2 a la 3, obligatoriamente. Y el otro tiene que ser de 2 a la 3 en adelante. Entonces, vamos a suponer que esto lo asumimos como 2 a la 3. Entonces ya yo sé que este valor de C ya tiene que ser menor o igual que 3. Ok. En el máximo común divisor no me aparece el 3. Quiere decir que uno de ellos no tiene por qué tener 3. O sea, uno de ellos, o sea, ¿por qué? Porque si los dos tuviesen 3,
me iba a aparecer en el máximo común divisor. Entonces, bueno, vamos a asumir que este es el que tiene 3. Vamos a suponer que este es el que es 3. Y finalmente, ¿qué tendría? Tendría el 7. Claro, para que me aparezca 7, entonces, bueno, entonces vamos a suponer que este es el que es 7. Y este ya sabemos que no va. Entonces, vamos a ver, ¿cuánto sería A por B? Sería 2 a la 3 por 3 por la parte de B, que aquí sería por 7. Y la cuestión es ver qué valor tendría que tener aquí. Tendría que tener A, vean acá. Como ya sabemos que A es 2 a la 3, entonces aquí me daría 2 a la 4. Quiere decir que 2 a la 7, que 2 a la 6 es B. Sí, porque ya va, porque aquí cuando decimos que el máximo común divisor aparece un 2 a la 3, es porque es el menor exponente. Entonces yo necesito, por la otra condición, que este sea 2 a la 6. Entonces sería por 2 a la 6. Bueno, esta es la cuenta que vamos a sacar. Entonces vamos a ver cuánto es 2 a la 3 por 2 a la 6. Entonces vamos a ver si simplificamos alguna cosa. Aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, me daría como... No, chicos, este, este vamos a dejarlo por acá porque no me dan las cuentas. Tendría que verlo mejor. Me disculpan, este lo vamos a saltar porque no me está dando las cuentas. Vamos a hacer otro. Y los que están acá, ven aquí el 22. Aquí el 22. Tenemos acá, se tiene 1.000.000 de ladrillos, o sea, 1.000 ladrillos, cuyas dimensiones son 20, 15 y 6. ¿Cuántos ladrillos como mínimo sobrarán si se formó un cubo compacto? Vamos a ver. Si un cubo compacto es porque tiene el cubo las mismas dimensiones. Entonces, yo lo que tengo es esto. Vamos a ver. Ahora, vamos a ver cómo puedo acomodar los ladrillos en el cubo. Claro, los ladrillos tienen dimensiones 20, 15 y 6. Entonces, fíjense acá. Es como que si yo voy a colocar los ladrillos. Este es un ladrillo. Este es el ladrillo. Entonces, vamos a suponer que este es 6. Vamos a suponer que esta medida es 20.
y vamos a suponer que esta medida es 15. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Yo tengo que buscar colocar un ladrillo sobre otro y voy a tener 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Entonces, y tengo otro que va a ser, pongo uno al lado del otro, entonces voy a tener 20, 20, 20, 20, 20. Entonces, en el cubo compacto grande que se va a formar, yo lo que tengo que ver es lo siguiente. Aquí voy a tener 6, 6, 6, etcétera. Y aquí voy a tener 20, 20, 20 y así. Y del otro lado voy a tener 15, 15, 15. Entonces, para que sea cubo, estas alturas van a ser múltiplos de 6. O sea, toda esta distancia es un múltiplo de 6. Toda esta medida es un múltiplo de 20. Y toda esta medida es un múltiplo de 15. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, como dice, ¿cuántos ladrillos como mínimo si se forma un... O sea, yo primero que tengo que ver es qué tengo que hacer para que se forme un disco compacto. Entonces tiene que ser múltiplo de 6, múltiplo de 20 y múltiplo de 15 tiene que ser el mismo. Entonces vamos a calcular el mínimo como un múltiplo de 6, 20 y 15. Ya, vamos a hacerlo aquí abajo. Vamos a hacer el mínimo como múltiplo de 6, de 20 y de 15. Entonces vamos a descomponer todos estos números en sus factores primos. 6 es 3 por 2, 20 es 5 por 4, o sea, 5 por 2 al cuadrado. 15 sería 3 por 5. Entonces vamos a colocar los factores primos elevados, o sea, todos los factores que aparezcan elevados al mayor exponente. 3 a la 1 por 2 a la 2 por 5 daría ¿cuánto? 60. Pero aquí viene un detalle. Yo tengo que ver, porque ese es el mínimo como múltiplo, 60. Yo luego lo que tengo que ver es con, para ese primero cuántos ladrillos necesito. Y como me piden el mínimo, yo tengo que ver si puede haber otro cubo, porque van a haber muchos cubos, por lo menos. Está el cubo que trabaja con 60, el de 120. O sea, eso se va haciendo de 60 en 60. Pero yo tengo que hacerlo hasta que llegue a 1000. Entonces, empezamos. Vamos a ver cuántos ladrillos necesito de alto, de largo y de ancho. Vamos a suponer que esto es alto. Vamos a poner que esto es ancho. Y vamos a suponer que yo digo que esto es largo. Entonces vamos a ver cuántos ladrillos de alto necesito. 60 entre 6. O sea, 10. ¿Cuántos ladrillos de ancho? Sería 60 entre 20. ¿Cuántos ladrillos de largo? Sería 60
entre 15, que es 4. ¿Cuántos ladrillos tengo en total? Tienes 10 por 3 por 4. ¿Cuánto hace esto? 120. O sea, con cada 120 ladrillos, tú consigues un cubo compacto. Si le pones 120 más, creas uno duplicado. Entonces, como son 1000 ladrillos, yo tengo que ver cuántas veces caben 120 en 1000. ¿Y tocaría cuánto? Es dividir 100 entre 12. ¿Y esto toca cuánto? A 8. Entonces, 8 por 12, ¿cuánto es? O sea, esto toca a 8, porque aquí va a sobrar 4. Entonces, ¿qué van a hacer? Vamos ahora a multiplicar 120 ladrillos por 8 veces 120 ladrillos. ¿Cuánto da? 960. Y eso sería lo mínimo que sobraría. Yo si quiero hacer el cubo más pequeño, voy a tener que me van a sobrar más ladrillos. Entonces, sobran un mínimo de 40 ladrillos. Bien, ¿tienen ahí alguna pregunta? A ver si tienen ahí alguna pregunta. Bien, vamos a ver. Bueno, yo estoy viendo que están apuntando, lo que vea que no están apuntando, hago el siguiente. A ver. Vamos a ver. Listo, ya. Bien, ya vamos entonces con el siguiente. Ya, déjeme atender que me están preguntando algo aquí de la academia. Ah, sí, me están diciendo que les dé un receso de 10 minutos. Entonces vamos a tomarnos un receso de 10 minutos. Estamos a 10, 10:38. Entonces volvemos a las 10:50. Bien, entonces voy a apagar acá un momento.